Las citoquininas, entonces al final del día, eh, van a tener un efecto muy fuerte, muy marcado, por ejemplo, en la producción de semillas en muchas gramíneas y también tienen un efecto sobre la tolerancia a la sequía en algunas plantas. Entonces, por ejemplo, en plantas de arroz en donde hay una gran acumulación de citoquininas, se ha visto que estas plantas pueden producir un mayor número de granos por planta eh, porque las citoquininas influyen de manera directa en el proceso de ramificación de las inflorescencias de las espigas y entonces al haber una mayor concentración de citoquininas, las espigas son más ramificadas y producen un mayor número eh, de granos. En otras especies como estas dos variedades salvaje y domesticada de tabaco, la presencia de citoquininas les provee a las variedades en donde éstas se acumulan, ¿no es cierto?, una tolerancia a la sequía mucho más alta, porque lo que hace la citoquinina directamente es demorar el proceso de senescencia de caída de las hojas. Entonces las hojas permanecen mucho más tiempo pegadas a la planta y la plantita se vuelve entonces mucho más resistente a la sequía. Las que vamos a ver son las estrigolactonas. Y estas hormonas son importantes porque son unas hormonas que se producen en las raíces de las plantas a partir de carotenoides. La importancia de estas hormonas radica en que son las, como vimos en la clase pasada, son las hormonas que sirven para atraer los hongos micorríticos hacia la planta y entonces también están involucradas en la promoción de la germinación de plantas parásitas. Entonces son hormonas que median mucho la interacción ya sea con organismos simbiontes como las micorrizas en este caso, o como también no con organismos simbiontes, pero median la interacción entre la planta parásita y su hospedero. ¿Ya? Otro efecto importante que tienen las estrigolactonas es que evitan, ¿no es cierto?, como quien dice, un exceso de crecimiento en ramificación. Esto es importante en las gramíneas que tienden como forma de crecimiento, como adaptación, el formar penachos. Entonces, las estrigolactonas lo que hacen es inhibir el crecimiento de los brotes laterales que ayudan a formar el penacho. Entonces eso, ¿cómo se ha visto? Se ha visto aquí justamente en estas plantas mutantes de arroz en las que la mutación inhibe la producción de estrigolactonas. Entonces, si es que se inhibe la producción de estrigolactonas, ¿no es cierto?, las plantitas empiezan justamente a generar penachos, se promueve, ¿no es cierto?, este crecimiento lateral que normalmente es inhibido por estas hormonas. Las giberelinas son otra familia grande de hormonas que están presentes en las plantas. Estas hormonas ya se conocían también a principios del siglo XX, fueron aisladas, ¿no es cierto?, por un científico de apellido Kurosawa, pero en realidad fueron aisladas en un inicio a partir de unos hongos de Giberella fujirukoe. Entonces por eso tienen el nombre giberelinas. Y
estas hormonas fueron aisladas porque este hongo tiene la capacidad de producir una enfermedad que se llama la enfermedad de la planta loca en un tipo particular de arroz. Entonces había un interés en tratar de identificar cuál era el organismo que estaba generando esta enfermedad, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, también se procedió con el aislamiento de las giberelinas. Los efectos que tienen las giberelinas en las plantas están otra vez relacionados al proceso de crecimiento en general, ¿ya? Las giberelinas también tienen un efecto marcado sobre la germinación de las semillas, están involucradas en los procesos de desarrollo de los brotes florales, o sea, promueven el florecimiento, y también en algunas especies, estas hormonas son importantes en los procesos de definición, ¿no es cierto?, de el sexo que van a tener, ¿no es cierto?, las flores. Adicionalmente, las giberelinas están involucradas en los procesos de crecimiento de los frutos, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo de una giberelina, que es la giberelina GA4, pero en realidad el ácido giberélico, por ejemplo, que es otra giberelina importante, tiene más de 130 formas. Todas ellas están derivadas a partir de este esqueleto básico, y nuevamente, ¿no es cierto?, lo que va cambiando es este grupo funcional que se encuentra aquí. Una cosa importante es que aquí estaba el ejemplo. Entonces, es una familia grande de compuestos, tienen todas más o menos la misma estructura, ¿no es cierto?, fundamental, y solamente van cambiando los grupos funcionales. Ahora, a pesar de haber esta gran variedad que les acabo de mencionar, solamente unas pocas son activas a nivel biológico. Entonces, de las 130 formas distintas que existen, 15 en realidad son activas. Las giberelinas en las células vegetales están producidas por algunas vías metabólicas, pero la mayoría de ellas son vías metabólicas que están presentes sobre todo en los plástidos. Entonces, en los plástidos va a ocurrir el proceso principal de síntesis de las giberelinas. Luego, el precursor de giberelinas, ¿no es cierto?, va a salir de los plástidos y va a ser transportado hacia el retículo endoplasmático, y en la membrana del retículo endoplasmático, entonces, la estructura básica, ¿no es cierto?, de la giberelina va a ser modificada, se añaden grupos funcionales, y finalmente, una vez que son enviadas nuevamente al citosol, ahí es donde estas adquieren finalmente, ¿no es cierto?, la forma activa. Las giberelinas que se producen y que ya están presentes en forma activa, ¿no es cierto?, en las células, entonces finalmente salen hacia los tejidos vasculares, y en el caso de las giberelinas, el transporte hacia distintas partes de la planta, ¿no es cierto?, ocurre por el floema. Eso quiere decir que entonces es un tipo de transporte bidireccional y no es polar, como vimos, ¿no es cierto?, en las auxinas.
A nivel fisiológico, entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen las gibberelinas? El primero de ellos, como mencionamos hace un ratito, es que tienen la capacidad de regular los procesos de crecimiento. Como ven ustedes aquí, ¿no es cierto? Aquí hay una plantita mutante para la síntesis de gibberelinas y este es el tipo salvaje, ¿ya? Entonces, las gibberelinas van a regular sobre todo lo que es la altura de las plantas. Las gibberelinas provocan el alargamiento de los entrenudos en las plantas y entonces de esta manera influyen sobre el tamaño que pueden llegar a tener las plantas. De hecho, esto ya desde un punto de vista práctico es importante porque esto ha permitido, ¿no es cierto?, desarrollar plantas mucho más grandes, mucho más productivas y la inhibición de las gibberelinas, por ejemplo, ha ayudado, como está aquí ilustrado en esta fotografía, a producir variedades híbridas que son como semienanas. Entonces, la reducción del tamaño en este caso es una característica ventajosa desde el punto de vista agrícola, porque entonces la planta puede concentrar la mayoría de la energía en la producción de semillas y no en el alargamiento de los tallos y en el sostenimiento de una biomasa no productiva tan alta. Entonces, estas variedades enanas son variedades que se han obtenido mediante procesos de modificación genética para justamente introducir mutaciones en los genes que codifican para las gibberelinas, y esto es parte de algo que se conoce como la revolución verde de los genes. Otro grupo de hormonas que en este caso no pertenece ya al grupo clásico de hormonas son los brasinosteroides. Los brasinosteroides se conocen de manera reciente, más o menos en los años 70, fueron empezados a ser identificados en plantitas de Brassica napus, el napo, que es justamente una especie que se utiliza para forraje en los animales y las semillas se utilizan mucho para la extracción de aceite. Y los brasinosteroides se identificaron como los compuestos que hacían, ¿no es cierto?, que se promueva el crecimiento de estas plantitas, incluso cuando se aplicaban en muy pequeñas cantidades. Entonces, a estas primeras sustancias que fueron identificadas a partir de Brassica napus, se les llamó brasino. Y luego hubo que hacer un trabajo grande para tratar de identificar cuál era la composición química exacta de este compuesto, y para ello se trabajó con polen de esta misma especie. Entonces, los brasinosteroides tienen esta estructura básica que ustedes pueden ver aquí, que está formada, ¿no es cierto?, por estos 4 anillos aromáticos, por estos 4 anillos, y tiene asociados, ¿no es cierto?, a este anillo, esta cadena lateral. ¿Ya? Los brasinosteroides son por lo general esteroides que tienen pasados los 25 átomos de carbono, ¿no es cierto?, en todos estos anillos que están presentes ahí. En la naturaleza hay más de 50 tipos distintos de brasinosteroides, y entre ellos el que se conoce como brasinólido es el que tiene una mayor actividad biológica, y es el que tienen ustedes aquí en este ejemplificado. ¿Qué es lo que hacen los brasinosteroides en la planta?
están involucrados en los procesos de alargación, de elongación de las células, también participan en los procesos de elongación o crecimiento del tubo polínico cuando el grano de polen germina, están involucrados en procesos de germinación de las semillas, también participan en la diferenciación de los tejidos vasculares y en los pelos radicales y participan, ¿no es cierto?, en la tolerancia a ciertos tipos de estrés en las plantas. ¿Ya? En el ejemplo que tienen ustedes aquí, ¿no es cierto?, se trabajó con plantitas mutantes en las que la mutación justamente provocaba, ¿no es cierto?, enanismo. Entonces, ¿cómo se da el enanismo en las plantas que tienen inhibidos los genes para producir estos brasinosteroides? Porque justamente los brasinosteroides se encargan de promover la elongación de las células, pero provocando, como quien dice, un aflojamiento en las paredes celulares. Cuando están presentes, ¿no es cierto?, estas hormonas, la pared celular se vuelve un poquito más laxa, pierde la resistencia, ¿no es cierto?, la deformación, y entonces ejerce una menor resistencia a la presión de turgor que viene desde adentro, y entonces la célula empieza a hincharse desde adentro, la pared cede y las células se alargan. Cuando la producción de brasinosteroides se reduce, cuando es inhibida, entonces las plantas empiezan a producir individuos, ¿no es cierto?, de menor tamaño. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos individuos enanos de cebada, que son los individuos mutantes, ¿no es cierto? Entonces, estos individuos mutantes tienen una mutación justamente en los genes que codifican para los receptores de los brasinosteroides, y entonces, como no existen los receptores, la planta es menos sensible a los brasinosteroides y no se produce el alargamiento celular, que es lo que conlleva al enanismo en este caso. ¿Ya? Un poquito para cerrar el tema del crecimiento vegetativo, hemos visto ya algunos grupos grandes de hormonas, ¿no es cierto?, y nos vamos dando cuenta que todos ellos tienen efectos importantes sobre el crecimiento de la planta a nivel vegetativo. Entonces, no es solamente una sola hormona la que controla el crecimiento, sino que es una diversidad de hormonas que tienen efectos varios, ¿no es cierto?, sobre el crecimiento de las plantas. Entonces, en ese sentido, tanto las auxinas como las giberelinas y los brasinosteroides, por ejemplo, están involucrados en los procesos de elongación de los individuos, de alargamiento de las plantas, ¿no es cierto? Las auxinas, las citoquininas y las estrigolactonas, por ejemplo, son las que van a controlar los procesos de ramificación, tanto del brote aéreo como de las raíces, ¿no es cierto? Y tanto el crecimiento como los patrones de ramificación, ya desde un punto de vista aplicado, pueden llegar a afectar de manera importante, ¿no es cierto?, la productividad de los cultivos, y entonces entender cómo funcionan estas hormonas puede ayudar a mejorar el rendimiento y la productividad de los cultivos, sobre todo en escenarios, ¿no es cierto?, de crisis alimentaria o de tratar de reducir la transformación del uso de la tierra para cultivos y utilizar, ¿no es cierto?, los que ya el espacio que se tiene disponible, haciendo más eficientes los cultivos. Con esto en mente, ¿no es cierto?, ahorita nos vamos a enfocar, por ejemplo, en cómo ocurre el control hormonal, ya no de la parte vegetativa de la planta, sino de la parte que tiene que ver con la reproducción de las plantas, en particular de las angiospermas en este caso, ¿no es cierto? Y
Cuando arranca el proceso de reproducción de la planta implica, ¿no es cierto?, que hay una transición desde un estadio vegetativo hacia un estadio reproductivo que implica, ¿no es cierto?, el desarrollo de estructuras especializadas como son las flores y posteriormente, ¿no es cierto?, luego de la fecundación, el desarrollo y maduración de los frutos. A partir de que los frutos ya están, ¿no es cierto?, establecidos, entonces también las hormonas intervienen para todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo de la semilla, la maduración de la semilla y posteriormente, una vez que las semillas son dispersadas, ¿no es cierto?, las hormonas también intervienen en los procesos de germinación y establecimiento, ¿no es cierto?, ya de esta nueva generación de plantas. Entonces, uno de los eventos importantes que son controlados por las hormonas y también por factores ambientales, ¿no es cierto?, ajenos a la planta, es la transición desde el estadio vegetativo hacia hacia el florecimiento, ¿no es cierto? Y en este sentido, no solamente las hormonas son importantes, sino que para algunas especies, por ejemplo, la longitud del día, la duración, ¿no es cierto?, de el periodo en el cual hay una cierta cantidad de luz en una intensidad determinada es crítica para esta transición, pero en el caso, por ejemplo, de las plantas que existen aquí en nuestro país, como nosotros no tenemos una estacionalidad marcada, las plantas más bien son, si se puede decir, neutras con respecto a la longitud del día. Entonces, el proceso de floración en las plantas, la transición entre estado vegetativo a estado reproductivo, ¿no es cierto?, se va a guiar no solamente por señales hormonales que son propias, ¿no es cierto?, de los individuos, pero también se va a guiar por señales que están presentes en el ambiente. Y en algunos casos, como la plantita piedra que tienen aquí, estas plantas del género Lithops, en estas plantas tiene que haber necesariamente, por ejemplo, una señal hormonal para poder desencadenar el proceso de floración. En ese sentido, ¿no es cierto?, hay una hormona en particular que juega un papel súper importante y es el ácido giberélico. El ácido giberélico es la hormona, ¿no es cierto?, que va a inicializar el proceso de floración, pero de todas maneras esto va a variar mucho y va a cambiar mucho dependiendo de las especies, pero también va a depender mucho de la forma de crecimiento de las plantas. ¿A qué me refiero con forma de crecimiento? A si son árboles, arbustos, eh, gramíneas, etcétera, etcétera. Volvemos a retomar la revisión de las hormonas de acuerdo a su sistema de clasificación y luego volvemos a revisar, ¿no es cierto?, el efecto de las mismas en procesos particulares del ciclo de vida de las plantas.